Esto pasó hace menos de un mes. Estoy en el último año de secundaria y he vivido en Nevada toda mi vida. No hay un todo. Hay mucho que hacer aquí, pero una cosa, amigos míos, y siempre me ha gustado lo urbano. Explorando buscaríamos abandonados, edificios, antiguos túneles de servicio, centros comerciales inactivos. Cualquier cosa que pareciera olvidada, la escalaríamos. A través de vallas rotas, tomar fotografías. A veces se suben sigilosamente a los tejados o bajan. En los sótanos no se trataba de romper cosas o hacer algo ilegal. Era casi la vibra del único chico en nuestro grupo que siempre encontraba lo más extraño. Lugares era Charles. Él era una especie de... un tipo tranquilo y misterioso con el que aparecía. Lugares de los que ninguno de nosotros había oído hablar ni la mitad. La vez que ni siquiera pregunté cómo lo encontró. A ellos. Un día nos envió una captura de pantalla de algunas cuentas de Instagram sospechosas bajas. Cuenta de seguidor, fotos borrosas de todo tipo de comentarios espeluznantes debajo de las publicaciones. Título de la publicación en cuestión. Simplemente dijo algo como docenas de abandonados, pozos de minas en el desierto de Mojave, si saben dónde buscar. Según Charles, había estado en contacto con el cuenta y quienquiera que la administraba tenía. Le di algunas áreas para que las revisara. Todo lo que Charles necesitaba era él, instantáneamente obsesionado con la idea para que el sábado éramos yo, Charles y nuestro otro amigo, James. Tuve un Wrangler que era perfecto para conducir fuera de carretera por el desierto, así que tomamos que no teníamos una dirección específica o cualquier cosa, solo un área general y un alfiler cayó en algún lugar en el medio de la Mojave. El lugar que Charles había marcado era muy lejos en el desierto, muy lejos de cualquier cosa que apagamos la principal carretera casi media hora antes, y el camino de tierra en el que estábamos apenas parecía un camino más. Condujimos por ahí durante lo que pareció, para siempre sin señales ni estructuras, no puntos de referencia, simplemente infinitos, nada que conservé. Revisando mi teléfono, aunque sabía que estábamos, no tenía servicio. James estaba en el de vuelta cada vez más irritado. Él empezó a contarle todo esto a Charles. Fue una pérdida de tiempo y que había sido estafado por alguna cuenta troll. Charles insistió en que siguiéramos buscando y lo hicimos. Él siempre ha sido terco con navegación, así que pensé que lo complacería. Un ratito. Ya no será así, justo cuando estábamos a punto de... Para darlo por terminado, James señaló algo a la derecha al principio. Parecía más roca y arena, pero a medida que nos acercamos, lo vimos esta mitad. Estructura de madera derrumbada incorporada, el lado de una parte de la pendiente de la entrada. Parecía que se había derrumbado, pero todavía podía ver un agujero oscuro detrás de Las vigas de soporte no eran enormes, pero eran definitivamente hecho por el hombre. Definitivamente un Charles del pozo de mina. No dijo nada en absoluto. Primero simplemente sacó su teléfono, abrió el mapa sin conexión que descargó. Cuando todavía teníamos servicio y se nos cayó un luego, se giró hacia James y dijo, «Te lo dije». A lo que James dijo que tuve suerte, pero hasta yo tuve que admitirlo. Fue una locura que estuviéramos conduciendo, en círculos en medio de la nada, y de alguna manera encontramos uno, estacionado a unos metros de la entrada, justo al lado, en un terreno plano tierra en la que todos salimos y nos preparamos. Charles incluso nos había traído máscaras. Los tres caminamos hasta la mina, y de cerca parecía aún más extraño. Charles tomó una piedra y la arrojó. Esperamos unos segundos después, lo escuché sonar 3 veces, y luego, nada. Fue realmente profundo.
Charles miró hacia atrás. Nos miró y nos dijo que si tropezábamos en el camino, abajo estábamos probablemente muertos. Empezamos el descenso. Por suerte el pozo no era una caída recta. Descendió en una pendiente pronunciada. Ángulo. Pero no lo suficiente como para que tuviéramos que mano de escalada. Por encima de la cabeza el suelo estaba suelto y desigual, y había viejas vigas de madera que revestían partes de la pared. Sorprendentemente, ellos parecía bastante resistente cuanto más íbamos. Cuanto más frío hacía y más tranquilo estaba. Realmente espeluznante ahí abajo. Ni siquiera pudimos ver alguna luz que venga desde la entrada. Ya al final lo logramos. A lo que parecía el fondo del pozo. Se niveló y se abrió a un espacio más amplio. Túnel que se ramificaba en unos pocos direcciones. Se veía exactamente como lo deseabas. Imagine viejas vigas de soporte, cada pocos patios con rieles oxidados y medio enterrados en la tierra, y una gruesa capa de polvo sobre todo. Había trozos de madera y metal, dispersos por ahí, tal vez partes de lo antiguo. Carros o herramientas olía un poco rancio ahí, si eso tuviera algún sentido. Honestamente, no me di cuenta de cuánta bendición. Las máscaras eran hasta ese momento nosotros. Elegí un túnel y comencé a caminar. Ninguno de nosotros dijo mucho, no lo éramos. Buscando algo específico, solo. Explorar allí honestamente no fue mucho. Había cosas interesantes allí abajo. El lugar se veía como si lo hubieran limpiado casi por completo, algo que valga la pena tomar. Pero luego escuchamos algo. Era tenue en algún lugar más allá abajo del túnel. Sonaba como si algo estuviera pasando. Arrastrado al principio pensé que lo imaginaba, pero miré y vi que Charles sabía. Se detuvo demasiado. James nos hizo un gesto para que apagamos nuestras linternas, así lo hicimos. Simplemente me quedé allí parado en total oscuridad. Al escuchar el sonido volvió a sonar. Era una especie de ruido raspador, metal o incluso madera siendo arrastrada. A lo largo del suelo era difícil decirlo con el eco, pero parecía sea lo que fuere. Se estaba acercando. Me quedé allí en la oscuridad durante quizás 30 minutos, segundos, tal vez un minuto completo. Fue difícil, para decir que el sonido de raspado seguía viniendo. Poco a poco se hacía más fuerte. No sonaba. Demasiado cerca de nosotros, pero eso no lo logró menos aterrador. Entonces James accidentalmente movió su enciendo la linterna y luego la apagó de nuevo. Quería matarlo. El raspado se detuvo. Y todo quedó en silencio entonces fuera de... En ningún lugar había ese ruido metálico fuerte. Un sonido metálico proveniente de algún lugar profundo de la túnel, como lo que fuera que estaba siendo arrastrado. Acababa de caer y justo después, ese fue el grito demoníaco más terrible que jamás había escuchado. Aplausos. Apenas sonaba humano. Nos giramos y corrí sin siquiera importarme lo ruidoso que era. Estaban siendo. Nunca había corrido más rápido en mí. Toda mi vida pude oír pasos viniendo de algún lugar detrás de mí, y yo pensé que iba a entrar en pánico. Ataque. Yo estaba en la parte de atrás, tratando de mantener. Me levanté y luego tropecé con algo. Se me salieron algunos zapatos y tuve que esforzarme para... Mantente erguido. No tuve tiempo de ir. Volví a por ello. Así que seguí intentándolo. Ignorar el dolor en mi pie más adelante. Charles y James ya habían llegado. La pendiente y estábamos subiendo. Prácticamente me tiré por las escaleras. Cuando te digo que subas esas escaleras medio descalzo, era lo más doloroso. Nunca había experimentado que no soy. Exagerarlo fue insoportable. Recogía una nueva astilla cada pocos segundos, si no fuera por la adrenalina corriendo por mis venas. No creo. Habría podido salir de allí. Allí estaba cuando finalmente logré salir.
Al aire libre me dispararon en el pie. Necesitaba que James y Charles estuvieran muy cerca. Llévame hasta el coche. No pude. Condujo así que James saltó. Asiento del conductor apenas conseguí abrir la puerta. Cerrado antes de ponerlo en marcha. Y lo dejamos caer. No creo que estuviéramos. Seguimos por el eje, pero no estábamos. Quedarse por aquí para descubrir que conducíamos. Silencio hasta el más cercano. Hospital, pensé que el dolor iba. Me hizo desmayarme. Terminé teniendo que me pongo una vacuna contra el tétanos, e incluso después de todo se limpiaron las heridas y todo me quitaron las astillas y no podía caminar. Normalmente durante días, unos días después, una vez, podía caminar sin cojear demasiado. James nos dijo que se le cayó la billetera, en algún lugar cerca del eje, probablemente cuando él me estaba ayudando a llegar al auto. No había dicho nada en ese momento, pero ahora pensó que valía la pena regresar. A la entrada de ninguna manera íbamos, de vuelta adentro, así que los tres condujimos. Vuelve a salir usando el PIN que Charles había salvado, obviamente, a James. La billetera no estaba a la vista, pero lo hicimos. Encuentra algo en mi zapato. Estaba sentado allí. A pocos pies de la entrada de la mina caminó con cautela hacia él y lo recogió. Lo arrancó como si alguien lo hubiera roto. Me atrevo a decir que algo lo había mordido. Había literalmente marcas de dientes en mi zapato y trozos enteros de él estaban. Nos faltaba que no nos quedáramos mucho tiempo. Después de eso, ninguno de nosotros podrá volver. Con cualquier explicación racional que puedas dar. No me apresure a decir que fue algo persona sin hogar que vive allí, pero si ese fuera el caso, ¿cómo demonios lo habían hecho? Logró mantenerse con vida durante tanto tiempo allí. No había comida allí abajo. ¿Qué demonios? ¿Comerían? Charles dijo eso. La cuenta de Instagram nunca le respondió. Cuando le envió un mensaje directo sobre lo que sucede pasará mucho tiempo antes de que haga algo. Exploración urbana en el desierto. Nuevamente. Siempre he sido un tipo rudo. Siempre me ha gustado el aire libre y Para mí las vacaciones son acampar o pescar. Viaje no es una excursión extravagante a algún resort o algo así. Mi novia de 6 meses comparte mi amor por la naturaleza. Esa es probablemente una de las principales razones. Empezamos a salir, si tengo que ser sincero. Hace un par de semanas, Tiki y yo decidimos, para hacer algo un poco diferente, condujimos hasta el desierto para acampar durante Habíamos pasado unos días juntos por los bosques, montañas, lagos, todo eso, pero ninguno de nosotros realmente habíamos experimentado el tipo de abierto, silencioso, seco aislamiento. El desierto. Lo ofrecí. Simplemente me pareció algo que tuve que probar al menos una vez, uno de los principales. Las razones por las que aterrizamos en el desierto también fueron el observar las estrellas. Es algo que a ambos nos encanta. Probablemente más que cualquier otra cosa incluso. Cuando empezamos a salir, conducir más allá de la ciudad, solo para descansar. El capó del camión y observar el estrellas, así que cuando leímos que este lugar era lejos de cualquier pueblo o contaminación lumínica, fue básicamente un trato cerrado. Encontré un lugar en línea que supuestamente era remoto, pero es legal. Acampar sin ninguna comodidad, tierra abierta, algunos anillos de fuego y estrellas. Sonaba perfecto. Empacamos el camión. Con nuestro equipo hicimos el viaje de 3 horas. Temprano ese viernes por la mañana, la última hora o así era, en un camino de tierra que parecía continuó por siempre. No había una casa o señal de vida humana a la vista, honestamente. Eso era la mitad del atractivo cuando lo conseguimos. Encontré el camping.
Ya era tarde. Por la tarde el lugar estaba completamente vacío de personas tal como lo había esperado la primera. Un par de noches fueron exactamente lo que queríamos. Se buscan días cálidos, noches frescas y cielos despejados. Nos sentábamos junto al fuego con una pareja. Las bebidas pasan un poco de porro de vuelta y adelante, y simplemente hablar de tonterías o recuéstate y mira fijamente al cielo sin tener un horario o cualquier distracción. Era realmente muy refrescante. Y sí, nos encantaría jugar un poco en la tienda que estaba. Todo era parte de la diversión. También se sintió bien. Estuvimos desconectados ambas noches. Aunque oímos algo extraño, no está cerca. Simplemente, en algún lugar muy lejos en la distancia estaba este sonido bajo y prolongado como un aullido o a gemido. Realmente no sonaba como una persona más parecida a un animal. El primero. Por la noche, ambos hicimos una pausa. ¿Cuándo? Lo escuché. Tiki me miró como diciendo, ¿lo hiciste? ¿Oyes eso también? Y asentí, pero nosotros terminé riéndome y dije que lo era. Probablemente un coyote o una línea de montaña o algo. Y ella estuvo de acuerdo. Lo mismo. Segunda noche aproximadamente a la misma hora. También lo atribuimos a ser un desierto. Vida silvestre, quiero decir. Hay todo tipo de cosas aquí a las que no estamos acostumbrados. Escucharlo fue inquietante, seguro, pero no íbamos a dejar que arruinara el viaje. La tercera noche me desperté con el sonido de pasos fuera de la tienda. Al principio era suave, solo un par de débiles. Cruje como alguien que camina lentamente. Sobre tierra seca contuve la respiración y escuché que no era un animal, también lo era. Constante y lento no me moví. Quería, para agarrar la linterna, despertar a Tiki y di algo, pero no pude. Congelado mi corazón latía con fuerza y cada un músculo de mi cuerpo se sentía bloqueado. Los escalones no rodeaban la tienda. Simplemente se detuvo a unos cuantos pies de distancia y durante mucho tiempo no hubo nada más que silencio. Me quedé mirando el techo de la tienda, apenas parpadeando, esperando escuchar algo más que quien sea o lo que sea. No hice ningún otro sonido. Esperé allí. Dios sabe cuánto tiempo rezando para que se alejaran, pero luego se fueron. En ningún lado escuché ese sonido agudo e inconfundible de Apareció un pequeño resplandor naranja más claro. A través de la tela de la tienda, tal vez, a la altura de la cintura, unos pocos pies hacia un lado. Quienquiera que estuviera allí, sostenía la llama. Se mantuvo estable durante unos segundos y luego comenzó. Agitándolo lentamente, no me moví. Simplemente lo miré tratando de no hacer una mueca. Sonido y luego la llama se hizo más grande. Más grande, pasó de un parpadeo a un resplandor. Como si hubieran encendido algo, una antorcha tal vez. Entonces, sin previo aviso, la persona cayó. Lo que sea que estuvieran sosteniendo, lo escuché. Golpeó el suelo con un golpe sordo y un segundo después la vista de la tienda se iluminó. El calor subió rápido, mucho más rápido que yo. Se esperaba y en cuestión de segundos, el fuego empezó a difundirse. Eso es lo que finalmente me sacó de mi aturdimiento y despertó a Tiki. Se levantó y de inmediato se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que no tuvimos tiempo para pensar. Empezamos a tirar nuestras cosas fuera de la tienda de campaña y sobre la tierra. Ni siquiera estoy seguro. Conseguimos todo lo que sacamos de la tienda de campaña mientras el fuego se propagaba. Tiki agarró una de nuestras jarras de agua y la volcamos sobre el fuego mientras intentaba pisotearlo. Cualquier cosa que se hubiera incendiado, al final lo logramos controlar a medias. La tienda estaba completamente arruinada. La agarré. La linterna y comenzó a escanear el área alrededor de la tienda,
buscando la persona que acababa de intentar matarnos, pero no había nadie, al menos nadie con quien pudiera contar. Mira, Tiki empezó a empacar nuestras cosas y rápidamente seguí su ejemplo y comenzamos. Caminando a toda velocidad, lo que pensábamos que era dirección del camión, no había ninguna lugares de interés y estaba oscuro, así que estábamos prácticamente adivinando. Después de unos minutos, quedó claro que nos habían dado la vuelta. En algún momento, tal vez 10 minutos después de comenzar a caminar, lo volví a escuchar a esa misma distancia. Grito que habíamos escuchado las 2 primeras noches, solo que esta vez no se detuvo. Siguió. Ir como un animal era una constante. Dolor y luego otro grito comenzó. De otro lugar y luego de otro. Todos venían detrás de nosotros, pero estaba claro que había múltiples cosas de ahí fuera. No dije nada. Simplemente agarró el brazo de Tiki y comenzó, moviéndonos más rápido por algún milagro. En realidad encontramos el camión, que prácticamente tiré todas nuestras cosas allí, y yo me fui tan rápido como pude. No pude ir demasiado rápido, aunque el camino estaba en mal estado y sin ninguna luz. Más allá de mi altura vigas, se sentía como cada inclinación y curva podría darnos la vuelta después de lo que parecía. ¿Para siempre? Finalmente llegamos a una carretera principal. No dejé de acelerar hasta que vi a otros. Los autos otra vez. Tiki se mantenía unido, pero me di cuenta de que ella quería llorar y yo estaba haciendo un muy mal trabajo, consolando. Ella fue quien llamó a la policía para denunciarlo. Todo lo que pasó es todo lo que puedo pensar. De todo esto se trata. Si yo no fuera así, mi novia y yo tenemos el sueño ligero. Podría haber sido asesinado esa noche en el medio del desierto. Este es un contexto importante para lo que estoy diciendo. Estoy a punto de decírtelo, así que voy a empezar. Aquí siempre he estado un poco. Sospecho del pasado de mi mamá. Sospecho. No es exactamente la palabra correcta, pero no puedo. Piensa en una mejor en la que ella nació. México. Y pasó su infancia allí. Antes de mudarse sola a los Estados Unidos para cursar una licenciatura, el resto es historia. Ella encontró trabajo, conoció a mi papá y ha vivido en Estados Unidos desde que no lo hice. Realmente sé mucho sobre su vida antes de Estados Unidos y hay una parte de mí que cree que eso es intencional y que lo evita. Hablando de su pasado en su totalidad y descarta cualquier pregunta al respecto con un broma o cambiando los temas cada vez más arriba, mi papá siempre me decía que era porque tuvo algún trauma infantil. Eso era mejor no discutirlo y yo creí que durante mucho tiempo, quiero decir, ¿por qué no lo haría? Pero a medida que fui creciendo, empecé a sentir cada vez más curiosidad. Y a menudo me maravillaba de lo hábil que era mi mamá. Estaba esquivando ese tipo de cosas. Preguntas en reuniones familiares y ¿qué? Esto es lo que sé. Ella vivió en una ciudad fronteriza en algún lugar del norte de México a lo largo de la frontera con Texas. No lo hace. Tienen la mejor reputación siendo un fronterizo ciudad. Y todo lo más cerca que sé, que he estado llegado a saber algo sobre ella. Los padres son una broma que les contó a algunos. A veces, cuando era más joven, ella se reía. Que el lado paterno de la familia era los políticos y el lado de su madre estaban los ladrones, pero ella nunca pudo. Dime cuál era cuál. Nunca lo leí. Como algo más que cínico, broma política, pero a medida que fui creciendo, empecé a preguntarme si había algo más. Más verdad en esa afirmación que en mi experiencia. Originalmente pensó que su padre trabajaba para el gobierno en alguna capacidad, y ella nunca habló de su madre ni una sola vez. La única otra pieza de información que tengo es un nombre, no lo voy a escribir, así que simplemente lo llamaré R1.
Una noche, cuando tenía alrededor de 10 u 11 años, me desperté. Levantarse en mitad de la noche para usar el baño mientras pasaba por nuestro. En la sala de estar escuché a mi mamá hablando, en un voz tranquila. No entendí español, pero repitió el nombre de R varias veces. La forma en que alguien habla de alguien. ¿Querría? En contraposición a alguien que habla directamente a alguien, todas las luces estaban apagados, así que en realidad no pude. No la veía, pero podía oírla, aunque sabía que era solo mamá. Mi yo joven. Todavía tengo un poco de miedo a la oscuridad, así que instintivamente accionó el interruptor de la luz. Ella no gritó, ni reaccionó. La luz era como si ella fuera, anticipando que yo estaría allí en su lugar. Ella inmediatamente colgó el teléfono y me miró con una mirada que nunca antes había visto. Visto desde ella, me dijo que volviera a cama y lo hice, y ya está. Básicamente todo lo que sé sobre mi madre. Más allá de una broma, su padre es muy vago. Ocupación y el nombre R, de lo que se trata. Para contarles que pasó hace casi un año. Hasta la fecha y lo he tenido mucho en mente. Recientemente soy de Arizona y viví allí. Toda mi vida estuve a un año de distancia. Me estaba graduando de la universidad y yo estaba conduciendo a través del desierto en mi camino para encontrarme con uno de mis viejos amigos de la universidad. Fue un viaje muy largo por Talking Road. Horas de viaje y me cansé de escuchar. En cuanto a la música, no soy un tipo de podcast, así que estaba navegando discretamente por mis contactos llamando a todos mis amigos y lo que sea, chicas con las que estoy hablando. Finalmente decidí llamar a mi mamá. A los dos nos gusta mucho el fútbol, así que estábamos hablando de la próxima Champions, partidos de la Liga y lo emocionante que es enfrentamientos en los que ella tiene algunos serios conocimientos sobre el deporte, así que los dos puede hablar de fútbol. De repente, de la nada, vi 2 camionetas. Camiones bloqueando la carretera más adelante. No parecía un accidente de coche, así que no estaba seguro de lo que estaba viendo. Preocupado de que alguien pudiera necesitar ayuda o algo así, que disminuí la velocidad mientras me acerqué a mi mamá, que todavía estaba en el teléfono, pero no le había dejado saber lo que estaba pasando. Pasó que detuve mi auto y me senté allí. Me pregunto si sería una buena idea salir antes de que pudiera hacer algo. 3. Los hombres salieron de los 2 coches. Sosteniendo armas, me congelé y me di cuenta. Había otro coche rápidamente. Acercándose al mío por detrás, yo estaba desarmado. Así que cumplir era realmente mi único deber. Elección en ese momento, uno de los hombres golpeó mi puerta con su arma haciendo un gesto para que... Yo para salir, los otros 2 se quedaron parados. Un poco más atrás puse mis manos en alto y salí lentamente de mi auto. Por ese punto en el que el coche que iba detrás de mí se había adelantado por completo. Subió y se estacionó un poco lejos de él. El hombre gritó algunas órdenes en español, pero no entendí lo que eran, diciendo que considero mi incapacidad para hablar. El español es uno de mis mayores fracasos en la vida, especialmente como mexicano estadounidense, y en ese momento no poder hacerlo. Al menos comunícate con mis asistentes. Quería morir. No hacía falta traductor para saber qué querían de mí, para hacerlo. Aunque antes de darme cuenta, mi teléfono, billetera de llaves y otros elementos personales. Las pertenencias estaban en su poder y parecía que iba a ser varado en un desierto árido, sin nadie. Escape viable, uno de los hombres se metió en mi camión y ahí fue cuando las cosas dieron un giro. Me di cuenta de que no había colgado el teléfono. Con mi mamá, y como mi camioneta todavía estaba corriendo, ella todavía estaba en la línea. Yo vi a
través de la ventana del lado del conductor, mientras el hombre extendía su dedo hacia el pantalla como para colgarla, solo para tirarla. De vuelta como si hubiera cambiado de opinión, seguí observando y parecía como si estuviera. Al escucharlo, instantáneamente conecté los puntos. Mi mamá debió haber estado hablando con él. Finalmente vi que sus labios empezaban a moverse y se dieron cuenta de que estaban teniendo una pelea a muerte. Conversación allí, obviamente. No podía escuchar nada porque las ventanas y puertas estaban cerradas, pero yo sabía. Estaban hablando español. Lo juro en mi vida, estoy 90%. Seguro que repitió el nombre de R. Pocas veces como mi mamá lo había dicho, y él se estaba asegurando de escucharlo correctamente. En algún momento los otros chicos deben tener. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque ellos dejó de vigilarme y se acercó a la coche. El tipo que estaba dentro bajó la ventanilla, se agachó y me miró fijamente mientras hablaba con el otros dos hombres. Después de que terminó de hablar, los tres se giraron y se quedaron mirando. Yo como si me evaluara la conversación. No duró mucho después de eso. Colgaron el teléfono y caminó hacia mí. Me devolvieron todas mis cosas, incluyendo las llaves de mi auto, lo único que se llevaron fue el efectivo que tenía en mi billetera. De los hombres me miraron y sonrieron, y con un fuerte acento dijo: «Impuesto como lo hizo». Nunca había estado más feliz de perder todo mi dinero en efectivo en mi vida, mientras me alejaba de todo 3 coches, incluido el que tenía. Estaba detrás de mí y empezó a acelerar. El desierto lejos del camino, mi plan. Era intentar memorizar su licencia, placas, pero ninguno de los coches tenía ahí. Todavía estaba en shock después de unos minutos. Mientras conducía, llamé a mi madre y exigió una explicación, y me dijo que ella simplemente había amenazado con llamar a la policía. Los atacó mientras ella rastreaba mi ubicación y sabía exactamente dónde estaba. Le dije que eso era obviamente una tontería y insistió en que me dijera lo que tenían. Realmente había estado hablando de ella. Sin embargo, se mantuvo firme en su historia y contó. Para mí la mayor parte del español era solo de ella defendiendo su caso, aunque yo no lo hiciera. Créeme su historia. No había nada que yo pudiera creer. No pude hacer nada más que aceptarlo. Le pedí que lo hiciera. Llamé a la policía por mí y ella dijo que finalmente terminaríamos la llamada. Y yo conduje el resto del camino. Completamente silencio, con toda honestidad. Bloqueé eso. Experiencia fuera de mi mente por tanto tiempo como podría. Pero con el tiempo simplemente no pude. Cada vez estoy más seguro que mi mamá tenía algún tipo de vínculo con un pandilla o cártel mexicano creciendo. Y aún más aterrador quizás es que ese lazo no terminó. Cuando ella salió de México, ella sabe que no estoy estúpido. Así que no sé cuánto tiempo más. Ella espera mantener la farsa. Siento que debería preguntar directamente ella, pero estoy realmente preocupada por lo que tipo de tensión que podría crear o, peor, qué clase de mundo podría ser. Me estoy metiendo en problemas. ¿Debería decírmelo? La verdad